Pai. Que venhamos aprender cada vez mais de Ti, para fazer a Sua vontade, Pai. No nome santo do Seu Filho Jesus. Amém. Amén, gloria a Dios. Bien, amados, entonces aquí nos encaminamos a la sección 2, el principio, capítulo 5. Vamos hoy a hablar acerca de Dios y lo que es el principio. Bien, ¿qué significa la preexistencia de Dios? Dios existió desde antes que el tiempo fuese. La Biblia no intenta probar la existencia de Dios, simplemente la declara. Salmos 91:2 nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, ¿no? Y entonces con este primer punto, lo que estamos viendo aquí es que la Biblia nos enseña que Dios no tiene principio y no tiene fin. Eso todos lo sabemos, Él es el alfa y la omega, y Él no vive en el tiempo, en el sentido de que depende del tiempo. Para Dios el tiempo no es una magnitud que existe. Amén. Sí, Jonathan. En la parte que la pregunta, de acuerdo al libro, dice, ¿qué significa la preexistencia de Dios? ¿A qué se refiere preexistencia? Que Dios ha existido aún antes de la creación, ¿no? Claro, Dios ha existido aún antes de la creación porque Él es el creador de todo. Entonces, cuando decimos preexistencia, significa que aunque aunque el universo sea creado, todo lo que nos rodea sea creado, todo este mundo material, todo el universo material sea creado, Dios lo creó. Dios creó todo lo que es visible para el hombre. Recordemos algo, Dios es espíritu, y eso lo dice el libro de Primera de Juan en la Biblia. Entonces, como Dios es espíritu, debemos entender que el ambiente espiritual, el mundo espiritual ya existía antes, y es donde Dios habita. Amén. Entonces, del mundo espiritual, Dios crea el mundo material. A eso nosotros le denominamos la preexistencia de Dios. Cuando se crea todo este mundo material que nosotros podemos verlo, ya sea con nuestros ojos, ya sea con microscopio, ya sea con computadores, con lo que sea. ¿Ok? Aún los microbios que podemos ver es parte de este mundo material. Pero sabemos bien que Dios no vive en este mundo material. Y a eso podemos llamarle que Él preexiste, existe antes de todo esto. A eso se le determina preexistencia. No sé si te quedó claro, Jonathan. Sí. Muy bien. El punto 2 nos dice, ¿qué significa la palabra Dios? La palabra Dios es el título que el hombre utiliza para describir al Ser Supremo, a aquel a quien se le rinde adoración. Él es todo sabio, hábil y todopoderoso. Qué importantes estas palabras, ¿no? Todo sabio, hábil y todopoderoso. Para crear y sostener todas las cosas. Nos dice Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro. Isaías 44:6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, la palabra Dios para nosotros significa el Ser Supremo, a aquel a quien nosotros le rendimos adoración, aquel que es el creador de todo. Para nosotros ese es el concepto de Dios, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos del Ser Supremo, de nuestro creador. Ojo, la diferencia entre lo que nosotros denominamos Dios y lo que el mundo denomina Dios es diferente. Porque primero, para el mundo hay diferentes tipos de dioses y una cantidad innumerable de dioses.
¿no? Depende del país y depende de la religión que profesa el mundo, ellos definen a sus dioses. Pero para nosotros, Dios es uno solo. Él es el ser supremo. ¿Por qué? Porque nosotros somos monoteístas. Adoramos a un solo Dios. Y para nosotros ese Dios que adoramos es el ser supremo. Amén. Esa es la diferencia de nuestra definición como cristianos hacia nuestro Dios en relación con la definición que el mundo tiene de su Dios. Porque para el mundo no necesariamente su Dios es el creador. Puede ser el Dios de la tierra, puede ser el Dios del cielo, puede ser el Dios del aire, puede ser el Dios de la comida, pero no necesariamente es el Dios que crea, el único. No, para nosotros sí. Amén. Y es por eso que nosotros somos considerados monoteístas y ellos son considerados politeístas. Recordemos la palabra mono es uno y teísta viene de teo, Dios. Amén. Un Dios monoteísta. Poli, ya sabemos, poli es varios y teísta, Dios. Amén. ¿Alguna pregunta ahí? Sí. Desde mucho antes, ¿cómo se definió en sí la palabra Dios? La Biblia define desde antes que así se llamó Dios al Ser Supremo. Ok, si te esperas un momentito, vamos a seguir estudiando y ahí se van a despejar bastantes dudas respecto a lo que estás preguntando. Y luego, si queda alguna duda sobre eso, vamos a aclarar ese punto que quede en duda. Pero mira, vamos primero al tercer punto. Y allí te va a explicar un poco de esa duda que estás teniendo, que me parece buena. Él nos ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo en la Biblia? Vamos a la Biblia. Él nos ha revelado que Él es Dios, que Él es espíritu, vida, luz y amor. Todo esto, todas estas cualidades de Dios están en la palabra. Encontramos Deuteronomio 6:4 y nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿No? Entonces aquí ya la Biblia en Deuteronomio 6:4 está definiendo que nuestro Dios es uno solo. Y aquí viene tal vez la duda de nosotros respecto a que si Dios es uno solo y nosotros adoramos a un Dios trino, ¿cómo tiene que ver eso? Muy bien, vamos a explicar esto para que lo que sigamos leyendo nos quede claro. Voy a dejar de compartir un momento esto y vamos a la pizarrita. Perfecto. Recordemos que tenemos al Dios Padre, tenemos al Dios Hijo y tenemos al Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y los tres están unidos. ¿Cómo están unidos? Porque son la misma esencia. Es la misma esencia, ¿no? Entonces, no podemos decir que Dios Padre es uno, Dios Hijo es otro y Dios Espíritu Santo es otro Dios. No están divididos, no están divididos. Ellos están unidos porque son la misma esencia. Esa es la esencia de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Porque la esencia de Dios tiene a la persona del Padre. Su esencia tiene la persona. Cada uno tiene su propia personalidad. Dios el Padre tiene su propia personalidad, Dios el Hijo tiene su propia personalidad, Dios Espíritu Santo tiene su propia personalidad, pero dentro de la misma esencia. Entonces, es un solo Dios, en tres personas. Ese es el concepto que nosotros tenemos de nuestro Dios trino. Por eso le llamamos Dios trino. No estamos diciendo tres dioses, sino estamos diciendo Dios trino, que es diferente, ¿no? Es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero está en la misma esencia, están unidos por la misma esencia. Ahora, esa es la mejor explicación que en nuestra
en nuestro concepto mental se le puede dar. Amén. Pero exactamente nosotros vamos a poder conocer esta unidad de Dios cuando estemos en la eternidad junto a Él y podamos comprender por qué nosotros definimos al Dios Trino de esta manera. Porque recordemos que en nuestro intelecto limitado, en nuestro conocimiento científico limitado, porque hay muchas cosas que como seres humanos no hemos podido entender, y todo lo que entendemos lo hacemos en base a magnitudes científicas que el hombre mismo ha creado, no que vienen de Dios, como el tiempo, el espacio, ¿no? El tiempo, el espacio y ¿qué más? Tiempo, espacio. A ver, tenemos tres magnitudes importantes. La magnitud del tiempo, la magnitud del espacio, y la otra ya me olvidé. Creo que es tiempo, espacio. A ver, alguien que lo googlee, por favor. Son tres magnitudes importantes. Espacio, tiempo, y la otra. A ver, vamos a googlearlo. Las magnitudes básicas. Longitud, tiempo, masa, intensidad, temperatura, ¿eso? Ya. Tiempo, espacio y masa. ¿Por qué el tiempo? Porque el ser humano utiliza esa magnitud para definir distancias, para definir extensiones. El espacio, porque te define las áreas, los lugares que diferentes masas pueden ocupar. Y la masa misma, porque define a la materia. La materia, es entonces la magnitud básica de la masa. Podríamos decir entonces materia, espacio y tiempo. Esas son las tres magnitudes que nosotros conocemos, y en base a esas tres magnitudes nosotros determinamos científicamente todo lo que vemos. Pero en base a esas tres magnitudes nuestro concepto quiere darle el entendimiento de cómo es el Dios Trino. Ahora, nuestro concepto es limitado, ojo. Pero cuando estemos en la eternidad vamos a conocer verdaderamente cómo es el Dios Trino. Amén. Hasta ese momento lo que la Biblia nos revela es que es un Dios en tres personas y que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso nosotros somos seres tricótomos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Bien, vamos a seguir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice Deuteronomio 6:4. Luego tenemos Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. ¿No? Aquí en Juan 4:24, Juan nos está enseñando que Dios es espíritu. O sea, la esencia que estamos viendo aquí es una esencia espiritual, que nosotros no la podemos ver con nuestros ojos físicos, que no se puede dimensionar en base a la materia porque es espíritu. La materia no reconoce un espíritu como parte de sus cálculos de magnitudes. Tampoco espacio. ¿Por qué? Porque el espíritu no abarca un espacio, ¿no? Un espacio define algo tangible, una masa. Y tiempo. Recordemos que Dios es el creador del tiempo para los hombres, pero Él no vive por el tiempo, porque Él es el alfa y la omega, ¿no? De tal manera que para que ustedes puedan entender eso, siempre recuerdo este ejemplo. Este es un cuadro. Imagínense un cuadro, ¿no? Un cuadrito como lo que hizo Jonathan la vez pasada, muy bonito, con su 6. Y acá dentro del cuadro hay montañas, ¿cierto? Montañas, hay nubes, hay un sol. Aquí está el riachuelo que cruza. Aquí está la casita, ¿no es cierto? La casita. Y aquí están las personas. ¿No? Aquí está el esposo y la esposa. Ok. Vean, este cuadro hermoso
tiene un límite. Puede ser bello, pero el límite de este cuadro lo vemos aquí. Este es el límite. Este es el límite. Hasta aquí llega el cuadro. ¿Cierto? El cuadro no puede pasar aquí. No puede pasar aquí, no pasa aquí. Se queda dentro de ese marco. Es igual la magnitud de tiempo para nosotros. El tiempo fue creado por Dios para el ser humano. El ser humano vive dentro de este cuadro que es el tiempo. Imaginamos entonces el cuadro como la magnitud de tiempo. Nosotros no podemos sobrepasar el tiempo porque nuestro tiempo es limitado, así como este cuadro. Pero Dios no vive dentro del cuadro. Él hizo el cuadro, Él es el pintor. Él está fuera del cuadro. Amén. Entonces, nosotros debemos entender eso para comprender que Dios no depende de las magnitudes de hombres. Perfecto. Él es espíritu, nos dice Juan 4:24. Quisiera que me lean Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5, Jonathan. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. También Juliano. Susei está. Ya, es 1:5, Jonathan. 4:8, Susei. Amén. 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. 4:8. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. ¿No? Entonces, aquí lo que estamos viendo nos habla de que Dios es amor, como lo estamos aquí comprendiendo en el punto 3, donde Dios está revelando a través de su palabra. Dios se revela cómo es, sus cualidades. Amén. Conocemos que Él es espíritu por lo que acaba de leer nuestro hermano Jonathan. Conocemos que Él es amor por lo que acaba de leer nuestra hermana Susei, y porque la palabra de Dios así lo define. No es que tú quieras decirlo porque tú así lo creas, o yo quiera decirlo porque así yo pienso que es. Es lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que define las cualidades de Dios como nosotros las conocemos. Bien, vamos a seguir. Punto 4. ¿Quién es Dios? Dios es el ser supremo, quien es suficientemente sabio, capaz y lo suficientemente fuerte para crear y mantener todas las cosas. Amén. Entonces, nuestro Dios, como nosotros somos monoteístas, a través de la palabra hemos entendido que Él es todo para nosotros, todo, capaz, sabio, suficiente, el que crea y mantiene todas las cosas. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira, y esto es interesante, ¿no? Me voy más allá. Cuando muchas veces me han preguntado y me han dicho: pastor, pero ¿y si hay extraterrestres, si hay vida en Marte, en otras galaxias? Han hallado científicos que hay planetas, estrellas, donde hay soles y hay a la distancia de la Tierra, entre el Sol, así en esas estrellas también hay soles y hay planetas que están a la distancia de la Tierra. Y me preguntan, me dicen: ¿y si hay vida? Mis hijas también me han preguntado: ¿y si hay vida? Yo lo que les puedo decir es lo siguiente: si hay vida, también Dios lo ha creado. Amén. Porque Dios ha creado todo el mundo. Dios ha creado los cielos y la tierra, y eso lo encontramos en el libro de Génesis. Amén. Él creó las estrellas, lo dice el libro de Génesis. Entonces, hermanos míos, ya sea que hayan hombres verdes, amarillos, morados, Dios es el creador de todo. Dios es el creador de todo. Ese es el Dios que adoramos. No es el creador solo de la Tierra, del planeta Tierra, ni del sistema solar. Es el creador de todo el universo. Amén. Entonces, no erremos, no pensemos que nuestro Dios es diminuto. ¿Alguien tiene alguna duda? Amén. Perfecto. Sigamos.
nos dice Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto está definiendo en Salmos 33:6 lo que estoy hablando, que Dios es el creador de todos los cielos. Amén. Salmos 2, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo. Salmos 33:7 al 9. No, 33:7 y 9. ¿Puedes leerlo, Juliano, por favor? Salmos 33, capítulo 7. Eu junta como montão las águas do mar. Eu pono em depósito los abismos. Porque, Salmos, sí, tá certo? sí, Salmos 33:7 y el 9. 9, né? Porque eu disse, e foi hecho, eu mando, e existiu. Aleluia. Amén, gloria a Dios. Ahora, nosotros sabemos bien que cuando Dios da la orden a través de su palabra tiene poder para crear, ¿no? Y eso lo encontramos en el Génesis, porque cuando nuestro Señor en el libro de Génesis dijo, haremos, fue hecho. Vamos a ver el libro de Génesis rápidamente. Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1, en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, fue la palabra de Dios que dio vida, que creó. Ahora dice el verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la tierra de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Recordemos aquí la obra creadora de Dios. En esta obra creadora de Dios interviene Dios el Padre dando las órdenes y Dios el Espíritu Santo creando. Dios el Espíritu Santo creando. Ahora, ¿por qué interviene el Dios Padre y Dios el Espíritu Santo? Recordemos que el Dios Padre es el arquitecto, el que planea, y Dios Espíritu Santo es el constructor, el que lo hace. ¿Y por qué? Porque todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para Dios el Hijo. Aleluya. Amén. Porque todo lo que estaban creando fue para el Hijo. Y en el libro del Nuevo Testamento encontramos que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Es ello. Entonces, aquí si leemos el libro de Génesis, por ejemplo, en el verso 9 dice, júntense las aguas, ¿no? Y llamó Dios a lo seco, y dijo Dios, produzca la tierra, ¿no? Y finalmente llega el hombre, y mira, 26, dice el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Es el primer hagamos que vamos a encontrar, mientras en los otros era Dios haciendo, era el Espíritu Santo creando. Aquí en el verso 26, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo entran en la creación del hombre. Amén. Y por eso dice hagamos, ¿no? Es una palabra que nosotros tenemos que guardar, muy importante. Si nosotros leemos antes, se dice hágase, sea hecho y todo, pero cuando vemos el verso 26, encontramos esta palabra, hagamos. Y hagamos es una palabra que se utiliza cuando tú vas a intervenir o vas a hacer algo en compañía de alguien. Y aquí podemos entonces entender cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervinieron directamente en la creación del hombre. Amén. Amén. Eso es muy importante. Sigamos. Estamos leyendo Salmos 33, 7, 9. Luego vamos a Primera de Timoteo 1, 17. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 1, 17, Marisol? Primera de Timoteo 1:37. Sí, Primera de Timoteo 1, 17. 17.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hemos leído, hemos hecho el estudio de sola escritura, podemos entender algo, ¿no? Podemos entender que la palabra de Dios, solamente ella, la palabra de Dios nos enseña y ella nos enseña todo y ella no se contradice, sino que la mejor interpretación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Recuerden eso siempre. No necesitamos libros para interpretarlo, ni teólogos para interpretarlo, sino la mejor interpretación de la Biblia es la Biblia misma. Amén. Sino que nosotros necesitamos ser sabios para buscar en otros versos, en otros pasajes, dentro de la misma palabra, cómo ella misma se interpreta. Eso es lo que nos da a entender la palabra sola escritura, que no hay otro libro, así como los mormones tienen el libro el libro del Mormón, que quieren interpretar la Biblia, o los testigos tienen otros libros, ¿no es cierto?, para interpretar la Biblia. No, el mejor intérprete de la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Amén. Y acá podemos verlo entonces, ¿no? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Amén. Inmortal, invisible. Y esto nos da, cuando nosotros leemos inmortal, invisible, y vemos que en el verso 26 Dios dijo, hagamos, entonces podemos entender que cuando el hombre fue creado para vivir eternamente. Amén. El hombre fue creado para vivir eternamente. Pero a causa de su rebeldía y desobediencia fue que el hombre pasó a vivir menos años, ¿no? La Biblia dice 80 años, ¿no? Aunque antes vivían hasta más. Pero eso fue porque se fueron acortando los tiempos de vida. Es por eso que podemos ver a Adán o a Enoc, los que vivieron más, o Matusalén, que fue el que vivió más, ¿no? ¿Por qué vivieron 900 y pico de años? ¿Por qué? Porque los días se fueron acortando. Ellos ya habían nacido cuando todo esto pasó. Ok, perfecto. Sigamos. ¿Qué nos dice Hechos? Capítulo 17, verso 22 al 31. Le toca a Jonathan. Hechos 17, 22 al 31. Vamos a leer rapidito. Si no lo pueden. Amén, amén. Sí. 22 al 31. Sí, Hechos 17 del 22 al 31, por favor. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, Areópago. Les explico qué es el areópago. El areópago era como una especie no es coliseo, pero sí un centro. Era una especie de lugar donde se reunían los filósofos a filosofar, ¿ok? Entonces, era como una colina. Estaba en un monte, pero era era como una especie de lugar de reunión. Ahí está, un lugar de reunión donde se juntaban, era circular, y ahí se juntaban todos los filósofos a filosofar. Entonces Pablo es invitado porque él estaba ahí en Atenas, ¿no? Y entonces entra al Areópago para disertar, porque allí en el Areópago traían a aquellos que hablaban nuevas filosofías, y Pablo había llegado a ese lugar, y entonces Pablo comienza a hablar acerca del Dios desconocido, ¿no? Eso es el Areópago, un centro digamos, de exposición. Sigue, por favor, Jonathan. varones atenienses, en todo observó que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido,
a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Vamos? 24. 31. Allá. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a toda vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado de orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si es de alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muchas gracias, ¿no? Y esto es muy interesante porque aquí, en esta pequeña, en este pequeña narrativa que Jonathan ha leído, es la exposición teológica de Pablo desde un punto de vista filosófico a los areopagitas, ¿no? A los atenienses que estaban allí filosofando en el Areópago. Entonces, lo que hemos leído es una pequeña explicación teológica, un resumen, un compendio de todo lo que es la teología de Dios y que Pablo quería hacerla ver desde el punto de vista filosófico a estos areopagitas, estos estudiosos de filosofía. Amén. Entonces, ahí Pablo está expresando las cualidades de Dios, las características de Dios, y está hablándoles del evangelio y de la salvación, así como del arrepentimiento, obviamente. Bien, sigamos. ¿Qué nos dice Apocalipsis 16? ¿Susei? ¿Cuánto? 16. 10:6. Y juró por el que vive para siempre, jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén. Entonces, aquí también en la palabra del Señor estamos viendo un respaldo de lo que otros versículos dicen, ¿no? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, ¿quién es? Dios, ¿no? Que creó el cielo y las cosas que están en él, ¿no? Y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ella, y que el tiempo no sería más. Entonces, aquí podemos ver que están refiriéndose a Dios, el creador de todo lo que hay en la tierra, ¿no? Y en los cielos también, ¿no? Y en otros versos, como se dice en el universo. Perfecto. Vamos a seguir. ¿Qué es un espíritu? Hemos dicho que Dios es espíritu. Ahora vamos a ver qué es un espíritu. Un espíritu es un ser que tiene inteligencia y libre albedrío. No tiene cuerpo y por lo tanto no puede ser destruido. Claro, el espíritu no puede ser destruido, ¿no? Aún tienen que recordar esto. Cuando nosotros vayamos a la eternidad, al cielo, también van a haber personas que no participaron de recibir, digamos, rechazaron la salvación, en pocas palabras. Y cuando estas personas rechacen la salvación, van a ser echados al lago ardiente de fuego. ¿Qué va a pasar cuando sean echados al agua ardiente de fuego? ¿Se van a morir derretidos?
No, porque estamos hablando del espíritu. El espíritu va a estar en la eternidad dentro de ese lago ardiente de fuego. Van a poder sentirlo. El espíritu va a poder sentir el calor, el espíritu va a poder sentir la aflicción, porque recuerden que nuestros sentimientos, todos nuestros recuerdos y todo lo que nosotros pensamos no está en la carne, sino está en el alma y en el espíritu. Y es así que esta parte de nuestro ser va a estar en el agua ardiente de fuego, y esto es por la eternidad. Entonces van a estar allí, digamos, por haber rechazado la palabra de Dios, ellos van a estar viviendo en ese castigo. Entonces, cuando hace mención aquí, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo en Lucas 24:39, Jesús está refiriendo a cómo nosotros vamos a estar en la eternidad adorando a Dios, ¿no? Un espíritu es un ser que tiene inteligencia, podemos ver a los ángeles, ¿no? Y libre albedrío. También podemos ver que los ángeles tienen libre decisión. ¿Y cómo podemos entender que un ángel tiene libre decisión? Porque acá Jesús lo dice en Lucas, pero también recordemos que en muchos versos de la Biblia se menciona acerca de Satanás, que por su libre decisión, por su libre albedrío, decidió rebelarse a Dios. Y no solo él, sino también los ángeles. Entonces debemos de recordar esto, ¿no? Que aún los ángeles tienen libre albedrío y son espíritus. Amén. Primera de Timoteo 1:17, ¿qué nos dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nuestro Dios es inmortal, ¿no? Eso lo entendemos. Es invisible a los ojos humanos. Amén. Es invisible a los ojos humanos. Pero cuando nosotros vivamos en el Espíritu, vamos a poder contemplar su gloria. Vamos a poder contemplarlo. Perfecto. Sigamos. 6. ¿Cuáles son algunas de las características o atributos de Dios? Esto es muy importante. Las características o atributos de Dios. Muchas personas en todos los siglos, las personas cristianas, siempre han definido una cualidad de Dios, un atributo de Dios. Dios es amor, ¿no? Y Dios es bueno. Entonces, conocen que Dios es amor, conocen que Dios es bueno, lo declaran y lo proclaman, pero no entienden que eso es un atributo de Dios. Si tú le preguntaras a esa persona que dice Dios es bueno, Dios es amor, ¿no? Dime 2 atributos de Dios. Muy pocas son las personas que van a poder decirte, pero lo estoy diciendo, te he dicho que Dios es bueno y Dios es amor, esos son los atributos de Dios. ¿Me dejo entender? Las personas no entienden qué es el atributo de Dios. Las personas relacionan Dios, bueno, Dios, amor, pero no entienden que esos son características o atributos de nuestro Dios. Pero no solo son esos 2. Vamos a ver aquí una serie de atributos y características de nuestro Dios. Por ejemplo, Dios es eterno. Es una característica o atributo de nuestro Señor. ¿Y qué significa eterno? Ilimitado en el tiempo. Lo encontramos en Salmo 90, verso 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, hasta que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, ¿no? Aquí está definiendo que en todas las generaciones Dios se permanece porque Él es ilimitado en el tiempo, eterno. Otra característica, inmutable, inafecto a las circunstancias. Dios no muda, no cambia. Por eso decimos siempre cuando enseñamos, cuando adoramos, Dios no cambia. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. No escuchan en las predicas cuando decimos Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él es inmutable. Es un atributo de Dios. Amén. Entonces, cuando relacionamos el amor de Dios, debemos de entender que el amor también se relaciona con este atributo inmutable. Su amor no cambia. Su amor no cambia porque Dios no cambia. El mismo amor con el que Él nos creó, con el amor con el que Él creó el universo y todo para que nosotros viviéramos, es el mismo amor con el que envió a su Hijo unigénito. Y es el mismo amor que Él tiene por nosotros hoy. Amén. Perfecto. Esto lo encontramos en en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio.
Amén. Malaquías 3:6. Luego tenemos C, y omnipotente, todopoderoso. Omnipotente, todopoderoso. En hebreo, ¿cómo se dice todopoderoso? ¿Se acuerdan? Me lo jalo ahorita. Nadie, ni un valiente. Ni un valiente. Todopoderoso. En hebreo. Omnipotente. Ya, atrévete. El Shaddai. El Shaddai. Acuérdense. Todopoderoso, omnipotente es el Shaddai. Eso lo van a encontrar en la parte de adelante de su libro. Amén. Yo soy el Dios Todopoderoso. Génesis 17:1. Gloria a Dios. Ahora, otro atributo, el punto D, omnisciente. Todo lo sabe. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Omnisciente. Dios es nuestro Dios omnisciente. Omni quiere decir que está en todo, todo. Omni quiere decir que está presente en cualquier lugar. Omni, todo lo sabe, todo siente, es de ciencia. Omnisciente, entonces, todo lo conoce, todo lo sabe. Omni, ¿ok? Omni abarca todo, todo. Omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Omnisciente. Amén. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿no? Y el punto E, otro atributo, omnipresente. Entonces, omni es todo, ya lo sabemos. Presente, que está en todo lugar. Está presente en todo lugar, ilimitado en el espacio. Así es, como decíamos hace un momento atrás, ¿no? Para Él la magnitud del tiempo y del espacio no existe. Son magnitudes humanas creadas por el hombre, pero Dios no está dentro del cuadro. Amén. Perfecto. Esto lo encontramos en Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Hay un verso que siempre me llama la atención y está en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ¿no? Y eso lo encontramos, vamos al libro de Génesis y lo encontramos, perdón, en el capítulo 3, y dice así, ¿no? En el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Entonces, aquí, tal vez, si nosotros leemos ese versículo 9, cuando Dios dice, ¿dónde estás tú? Podemos creer que Dios no los había visto. Pero, gran error, porque Dios había visto todo. Había visto todo, porque Él es omnipresente. Entonces, tal vez te queda la duda y quieras preguntarme, pero pastor, entonces cuando Satanás, la serpiente, estaba tentando a Eva, Dios lo vio. ¿Tú qué crees? Claro. Claro que sí. Y entonces Marisol dirá, ¿y por qué no intervino? ¿No? Porque Dios nos da el libre albedrío. Además, todo ya estaba preparado. Amén. Todo estaba preparado. Aleluya. Ok, sigamos. Otro de los atributos es que Dios es santo. Amén.
Dios es santo. No puede pecar, aborrece el pecado, es todo puro, ¿no? Acá dice Levítico 19:2, ¿no? Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Pero hay también otro verso, hay otro verso que quiero compartir con ustedes, que viene a mi mente. Y este verso lo encontramos ahorita se los digo, estoy buscando en mi Biblia de estudio, estoy viendo la parte de final y estoy buscando dónde está lo que les quiero enseñar. Ya, no, es mentir. Ya, hay un verso que dice, Dios, aquí está, Dios no es hombre para que mienta. ¿Saben dónde está? Números 23:19, vamos a buscarlo. Números 23:19. Muchas veces, cuando hemos leído este versículo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hay bastante confusión cuando se quiere interpretar este versículo porque cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, luego nos vemos esos pasajes donde el pueblo pecó y entonces Dios en su corazón dice la palabra que se arrepintió de hacerles el castigo que tenía planeado, ¿no? Por ejemplo, cuando el rey David había hecho censo sobre Israel y entonces Dios no lo había mandado y esto lo había hecho por orgullo y Dios envía al profeta y le dice, hay 3 cosas que puedo hacer por tu castigo. El primero, te pongo con tus enemigos. El segundo, pasas hambre. El tercero, así de un tiro, el ángel de la muerte viene. Y entonces él agarra y dice, wow, me acojo a Dios, a mis enemigos no, pero me acojo a Dios porque Él tiene misericordia. Y dicho y hecho, entonces el ángel de la muerte comenzó a pasar y Dios se apiadó, ¿no? Finalmente. Entonces podemos entender que se arrepintió, pero hermanos, la interpretación que nos da aquí el verso 19 es diferente a la que entendemos de su santidad. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, está hablando de la santidad específicamente, de que no peca. Dios no peca, por eso dice, Dios no es hombre para que mienta. El mentir es un pecado, pero Dios es santo. Entonces, cuando leemos el verso 19, tenemos que llevarlo al aspecto de santidad. Amén. No al aspecto de un padre que castiga a un hijo y luego tiene misericordia. No, porque eso es diferente. Yo me puedo arrepentir de un castigo que le doy a mi hija por misericordia. Amén. Y eso no demuestra debilidad ni pecado, ni quita mi santidad. Amén. Si no lo hacemos, nos arrepentimos porque amamos. Es lo que Dios ha hecho tantas veces en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, está hablando de que Dios no peca, de que Él se mantiene en la santidad total. Y luego dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este arrepentimiento que estamos viendo aquí, este arrepentimiento se basa no en el arrepentimiento que tú o yo hacemos cuando hemos pecado, sino en el arrepentimiento de misericordia ante el castigo que alguien se merece y que tú lo ejecutas como padre. Amén.
hay dos tipos de arrepentimiento, entonces estamos llegando a la conclusión. El arrepentimiento que tú das por un acto de pecado, el arrepentimiento que tú y yo hacemos cuando pecamos. Y a ese acto de arrepentimiento Dios no participa porque Él es santo, el punto F que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, cuando leemos este verso, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando acerca de la santidad de Dios, no el acto de misericordia, porque el acto de misericordia lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, los castigos que el pueblo se merecía, pero el arrepentimiento por amor y misericordia de Dios hacia su pueblo escogido. Amén. Inclusive en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo hemos hablado o hemos hecho cosas que verdaderamente parecían una blasfemia y merecíamos morir, merecíamos que nos caiga un rayo y dejar de existir? Sin embargo, la misericordia de Dios tocó el corazón y estamos vivitos y coleando. Amén. Entonces, eso de allí es un arrepentimiento de misericordia de Dios para su creación, para nosotros. Más aún, la sangre de Cristo está sobre nosotros y Cristo está abogando cada día, cada segundo, está en la presencia del Padre, ¿no? Diciendo, no lo consumas, Israel, a pesar que ha dicho esta blasfemia el tonto ese, no lo consumas porque yo también morí por él, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos vivos. Pero les queda claro, el verso 19 no se refiere al pecado de Dios, perdón, no se refiere a que Dios se arrepiente por misericordia, se refiere al pecado, y Dios no tiene pecado, pues. Por lo tanto, el verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, se refiere a la santidad de Dios. Amén. Siempre cuando interpreten este verso, les tiene que llevar a este atributo, a esta característica de Dios, santidad. Amén. ¿Ya? Y si alguien quiere jalarlo al otro lado para confundir, pues no, ya a ustedes les queda claro. La interpretación de este verso es acerca de su santidad. Perfecto, sigamos. Punto G. Justo, otro atributo de Dios es que Dios es justo. Imparcial a la verdad es la base de su justicia. Dios es imparcial, ¿no? Y la verdad es la base de su justicia. Por lo tanto, un atributo de Dios es justo. Entonces, hasta aquí podemos darnos cuenta que no solo podemos decir Dios es amor, Dios es bueno. Amén. Ahora pueden ustedes decir Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Hermanos, es importante que nosotros como estudiosos de teología sepamos y vivamos conociendo cada atributo de Dios. Amén. La mayoría se queda en Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel. Nosotros vamos a ir más allá. Y hablando de fidelidad, el punto H, ¿no? Que nos dice, perdón, no leí de Deuteronomio 32:4. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Amén, justo y recto. Fiel, el punto H, guarda sus promesas, totalmente fiable. Eso lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? Sabemos bien que Dios, aún en sus pactos, Él es fiel, Él cumple sus pactos aunque su pueblo no lo cumpla. Y cuando el pueblo no lo incumple, ya están las letras chiquititas en cada pacto, ¿no? Un pacto siempre tiene el lado de la bendición, de la prosperidad, como parte del pacto, si es que el pueblo es fiel, y si el pueblo es infiel, entonces están las letras chiquitas, ¿no? La parte de la maldición que viene por no cumplirlo. Amén. Todos los pactos tienen eso. Entonces, aquí vemos que Dios es fiel. Él no guarda sus promesas, totalmente fiable. Él no va a cambiar, no tiene doble ánimo como nosotros, que hoy estamos fieles a Él y mañana puede ser que me levanté con el pie izquierdo y ya dejo de ser fiel, ¿no? Ahora me vuelvo infiel, soy un pecador. No, Dios no es así. Amén. Y Él demanda que nosotros seamos también así, porque si nosotros somos fieles, entonces vamos a tener la parte del pacto de bendición, de prosperidad. Pero si nosotros somos infieles, porque nos levantamos con el pie izquierdo, porque estamos pasando pruebas, ¿qué va a pasar? Entonces las letras chiquitas nos esperan. Amén. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Él permanece fiel
Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, cuando leemos Él no puede negarse a sí mismo, pensamos que es algo obligado hacia Él, y no es así, no es así. No entendamos que Él no puede negarse a sí mismo, es una negación que se da para Él, porque Dios es todopoderoso, y ese es otro atributo. Entonces, lo que pasa es que Dios es puro. Dios es puro y sus juicios son rectos. Como Él es justo, la fidelidad también está en su justicia. Por lo tanto, siempre en su justicia Él va a ser fiel, porque Él es así. Amén. Amém. No hay no hay una condicionante para Él. Aquí parece que dijera, Él no puede negarse a sí mismo, o sea, que está obligado a hacerlo, pero Dios no está obligado a nada. Él es así, por naturaleza. Amén. Luego viene el punto I, otro atributo. Dios es benevolente, es bueno, bondadoso, deseando siempre nuestro bienestar. Claro, Salmos 145:9 lo dice. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Hermoso, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos leyendo, por ejemplo, que Dios es bueno para con todos. Y hay un verso que estuvimos leyendo donde decía que Él llueve sobre los justos y sobre los injustos. ¿Dónde estaba ese verso? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿En el libro de qué? ¿Qué libro? ¿No se acuerdan? No han ido el domingo a la iglesia. En el libro de Mateo. En el libro de Mateo, ¿no? En el libro de Mateo estuvimos estudiando el día domingo que Dios llueve sobre los buenos y sobre los malos. Sí, sí, sí. Amén. Entonces, vamos a seguir. Tenemos otro atributo, otra característica de Dios. Dios es misericordioso, lleno de piedad. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Éxodo 34, 6, 7. Qué hermoso este verso, ¿no? Entonces, amados míos, otro atributo de Dios es que es misericordioso, lleno de piedad. Amén. Otro de los atributos es que Dios es benigno, bondad inmerecida, perdonador, ¿no? Dios es benigno. Esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿no? Dios es benigno. Amén. Y por último, otro de los atributos, pero no quiere decir que es el último, ojo, no estoy diciendo eso. Por motivo de nuestro estudio de teología básica, vamos a ver solo estos atributos y características que son los más conocidos, pero Dios tiene otros atributos. Amén. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Eso está en 1 Juan 4, 8. Amén. Entonces, aquí estamos viendo 3, 6, 9, 12. 12 atributos, ¿cierto? 12 características. La tarea para esta semana es que ustedes coloquen en cualquiera de las, ya sea Facebook, Facebook o Instagram, coloquen 3 de los atributos de Dios, así en grande, ¿ok? Van a buscar, pero no quiero que pongan Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amor, porque eso ya siempre lo pone. Quiero que pongan otros, ¿ok? Quiero que pongan otros y que lo posten bonito. Dios es inmutable, por ejemplo, Dios es omnipotente, ¿no? Y ponen ahí, inafecto a las circunstancias. ¿Con qué motivo? Con el motivo de querer enseñar al pueblo de Dios que Dios tiene otros atributos. Amén. Esses atributos que é para colocar é diferente do que está aqui? No, puedes colocar cualquiera de los que está aquí, excepto
Dios es amor, Dios es bueno y Dios es fiel. Ok. ¿Ok? Ya. ¿Cuántos van a colocar? 3. ¿Ya? Y lo ponen con, cuando lo postan, ponen incluido Israel Oshiro. Esa va a ser su nota para esta semana. ¿Ok? Quiero ver 3 de cada uno de ustedes que lo posten. Ponen ahí, atributo de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. ¿Ok? ¿Ya? ¿Me entendieron, no es cierto? Ya vamos a enseñar a otros hermanos que Dios no solo es amor, Dios no solo es bueno, Dios no solo es fiel, sino también Él tiene otros atributos. Amén. Vamos a evangelizar de esa manera. Perfecto. Vamos a seguir. Secretaria, apunta la tarea, por favor. Ya, listo, digamos. 7. Sí, porque después yo me olvido. Me olvido. Sí. Ya, 7. ¿Cuál es el tamaño de Dios? Dios es más grande que todo el universo. Sus manos son suficientemente grandes como para medir las aguas. Él puede pesar los montes con su balanza. Él cubre todo. No hay instrumento humano que le pueda medir. Ajá. Dios con el clavo en el último párrafo. No hay instrumento humano que le pueda medir. Pero esto es interesante, porque cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces vamos a encontrar en diferentes versos como lo que dice aquí. No. Dios es más grande que todo el universo. Perfecto. Sus manos, dice, son suficientemente grandes como para medir las aguas. Y esto, sus manos, si tal vez no te has dado cuenta, está hablando de que Dios tiene manos. Y podemos ir a Salmo 91, cuando dice que Él te guardará debajo de sus alas. Entonces también tiene alas, ¿no? Ahora yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué tipo de expresión es esta? ¿Es una expresión literal figurativa? ¿Es una expresión literal real? Real. ¿Cómo creen ustedes? Real. ¿Real? Real. Para mí es real. Jonathan. Figurativa. Figurativa. Janet, ¿qué piensas? Sí, sí estás. Ya. ¿Me hablan? Sí, Janet. Buenas noches, sí. Janetcita. Cuando Dale. Dios dice que Él nos cubre con sus manos o estamos debajo de sus alas, es y está en la Biblia, es una interpretación literal real, o sea que Dios tiene manos, Dios tiene ojos, Dios tiene alas, o es una interpretación figurativa. ¿Tú qué piensas? Figurativa, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Efectivamente, Yeah. es figurativo. Mas, Amén. mas Es lá, figurativo. pastor, ¿Por lá, qué es perdão. Dime, Yu. Lá em João fala que quando ele teve a visão, ele viu Deus, não? ¿Él vio a Dios? Sim. Aquí El viene lo Apocalipsis. interesante. Porque cuando nosotros leemos el libro de Isaías, ¿qué nos enseña el libro de Isaías? Que ni los serafines pueden ver a Dios. A Deus, né? Sim. Claro, ni los Sí. serafines pueden ver a Dios. Por eso que los serafines que tienen 3 pares de alas, con unas tapan sus pies, con otra tapan sus cuerpos y con otra vuelan, ¿no? Sim, sim. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios no resplandezca No sobre ellos resplandece, ¿no? y los consuma, Sí. claro. Ujú. Entonces, hay mucha parte en la Biblia que cuando nosotros tenemos que leerla considerando la interpretación que le puede dar el autor de ese versículo, de ese capítulo o de ese libro. Si nosotros no entendemos que la interpretación es literal, vamos a creer, por ejemplo, como dice en el Apocalipsis, que el apóstol Juan vio un ser que tenía ojos por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces tú te imaginas una cosa rara con ojos en todo lado. Pero, por ejemplo, esa era una interpretación simbólica, una interpretación figurativa, no era literal. Amén. Entonces, cuando
leemos diferentes partes de la Biblia, nosotros tenemos que entender el contexto en el cual el autor está expresándose. Porque si nosotros entendemos el contexto, por ejemplo, los salmos, que son poéticos, sabemos que siempre la poesía viene cargada de simbolismos y de interpretaciones figurativas que nos dan indirectamente una idea de lo que puede sentir el autor al escribir esa poesía. Aún más, si eso lo llevamos a cualquier poesía secular, viene esa misma interpretación. Amén. Por ejemplo, si yo dijera, tus ojos son como dos estrellas en el cielo brillando e iluminan mi noche oscura, ¿podríamos nosotros tomar eso de manera literal? Que yo estoy caminando y estoy viendo dos estrellas. Pues no, es figurativo. Mas essa passagem de Apocalipse que João fala, Sí, então é figurativa. así Ele es. viu Deus, que seus olhos eram como chamas. Así É es. figurativo. Así es. Yeah. Así es figurativo. Ahora, ¿cómo vamos a entender, por ejemplo, el Apocalipsis es un libro que tiene el 70% de sus versos como interpretación figurativa o simbólica? Sim, não, de Amém? Filemão, de... Claro, ¿no? Entonces, solo hay un 30% que es literal, o sea, real, como lo expresa. Podemos, por ejemplo, eso entenderlo cuando hablamos de los 144,000, porque lo expresa y dice 12,000 por cada tribu. Amén. Eso no es simbólico ni es figurativo, pero hay otras partes, por ejemplo, cuando dice el ejército de langostas, nosotros no vamos a imaginar que cuando hay una guerra va a salir un ejército de langostas y las langostas van a matar a la gente, ¿no? Sino eso es una interpretación figurativa de algo que Juan veía, de algo que en el futuro sucedía, pero que en ese momento no lo sabía expresar. Claro, no lo sabía interpretar, porque en el tiempo que Juan vivía, pues no conocía helicópteros, no conocía langostas, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, es lo que nosotros vamos a aprender también, que en la Biblia no todo es literal, pero tampoco todo es figurativo. Y nosotros debemos de saber conocer al autor y conocer cómo habla en ese capítulo. Por eso es importante, hermanos míos, que cada vez que nosotros queramos leer un versículo o unos versículos, podamos entender el contexto, o sea, el capítulo. Y si no nos queda claro el capítulo, un capítulo antes, un capítulo después, o el libro. Amén. Eso nos da una idea si el autor está tomando una literatura simbólica, una literatura real, ¿no? O una literatura figurativa. Amén. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Perfecto, volvemos a donde estábamos. Bien, cuando dice aquí entonces Isaías 40:12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Estamos viendo ya que esto es una expresión figurativa. Él trata de explicar con estos ejemplos la inmensidad de Dios, la omnipotencia de Dios. Amén. Pero no está diciendo, no debemos entender que Dios agarra y tiene una pesa y comienza a poner en una pesa un monte y en la otra otro monte. ¿Me dejo entender, hermanos? ¿Hola? ¿Siguen ahí? Amén, sí. Amén. Analizando. Amén, amén. No, entonces, no debemos entender que Dios tiene una balancita y que Él para con su balancita, pues, ¿no? No podemos entender, no deberíamos verlo así, deberíamos verlo desde el punto de vista figurativo. Amém? Lo que Perdão, aqui... mais uma pergunta. Sim, Pode ser, Juliano. pastor? Sim, dime. No capítulo 7 fala que Deus é mais grande que todo o universo, não? Isso onde?
no capítulo 7, né? Que Deus é mais grande que todo o universo, não? Sí. Então, esta passagem significa como figurativo, real? Ah, lo que pasa es, tienes que ver que el capítulo 7 del libro Ah, no está hablando de la Biblia, não, sim, sino sim. es la expresión del autor de este libro. Sim, sim, sim. Y cuando dice Dios es más grande que todo el universo, ¿qué te da a pensar? Que ele Que é mais Dios es grande, ¿cierto? Sim, que é mais grande que tudo, não? Claro, Figurativo. pero ¿qué tan grande es? Ni tú ni yo lo sabemos, pero não tem algo que sí imensidade, não? sabemos, claro, nadie lo sabe, pero algo que sí sabemos es que si nosotros pensamos en esta literatura que el autor está poniendo, Dios es más grande que todo el universo, lo llevamos al ámbito nuestro, ¿cierto? Sim, Humano, claro. donde ponemos ¿qué cosa? Las magnitudes de tiempo, materia y espacio. Espaço, sim. Pero ¿qué hemos hablado al inicio? Que Dios no se rige ni por tiempo, Tempo, nem ni materia, espaço, ni sim. espacio. Sim, sim. Entonces, cuando aquí el autor nos dice Dios es más grande que todo el universo, él puede decir eso y nosotros podemos pensar en tiempo, materia y espacio, pero no vamos a lograr abarcar la inmensidad de Dios, partiendo por el hecho de que nuestra mente siempre todo lo va a llevar a esas magnitudes terrenales. Y segundo, porque Dios es espíritu. Amén. Amém. Ahora, lo que tú dices es muy importante porque han habido en los siglos corrientes panteístas, y eso es un pensamiento, una doctrina que fue rebatida en concilios, donde las corrientes panteístas buscaban darle a Dios un lugar, un espacio, y se crearon, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado, y hay muchos cristianos que lo postan y me da mucha pena cuando lo hacen, el Dios de Spinoza, y algunos dicen, yo creo que mi Dios es como el Dios de Spinoza. Aún Albert Einstein, cuando le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Él dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. ¿Ya? Y eso es, si ustedes buscan, lo pueden googlear, el Dios de Spinoza, van a entender cómo Spinoza, que era un filósofo y era casi agnóstico en el sentido del Dios cristiano, buscó hacer un Dios que se adapte a sus conocimientos científicos. Pueden leerlo, pueden buscar el Dios de Spinoza, pero muchos cristianos caen en el error de que ese es el Dios que nosotros creemos, y para nada es el Dios que nosotros creemos. Amén. El Dios de Spinoza es un Dios creado por el hombre. El Dios de Spinoza es un Dios secular. Es el Dios que se amolda al conocimiento humano científico, pero no es el Dios que está escrito en la Biblia. Es completamente diferente al de la Biblia. Por favor, búsquenlo. Amén. Entonces, allí, cuando el Dios de Spinoza habla, determina, ¿sabes finalmente qué? Que nosotros somos parte de Dios, que la tierra y el universo es parte de Dios. O sea, nosotros estamos dentro de Dios. Y es un gran error el que pensemos que nosotros estamos dentro de Dios, porque Dios es santo, ¿no? Y es algo que, si nosotros creemos que Dios es parte del espacio, que la planeta Tierra y toda la humanidad es parte de Dios, estaríamos cayendo en el panteísmo. Amén. Y eso es una corriente herética. Bien, vamos a volver de nuevo a nuestro estudio. Y pues, toda esta dimensión de Dios que está en el punto 8, en el punto 7, perdón, trata de explicar la inmensidad de Dios, la plenitud de Dios, pero tú y yo sabemos que ningún ser humano puede contar esa plenitud. Amén. Amém. Lo más cerca que podríamos tener
es la idea figurativa que nos da Isaías en 40:12 y en otros versos como el que tú mencionabas en Apocalipsis y en otros lugares, donde dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y pesa los collados. Amén. Podemos darnos una idea del poder de Dios, pero estaríamos cerrados de pensar que Dios tiene una pesita, ¿no? Que con su mano él puede mover un montecito. ¡No! Dios es más grande que eso. Él creó el universo. El hombre no ha llegado al planeta o a la galaxia que está a ¿cuánto? A 1.000.000 de años luz. Pero Dios, Dios es omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar. Amén. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos dentro de Dios. O sea, tampoco tiene esa relación. Amén. Bien, sigamos. Punto 8. ¿Dónde está Dios? Dios está en todo lugar, lo acabo de decir. Su hogar y su trono están en el cielo, pero Él habita en toda la tierra. Claro, la omnipresencia de Dios como atributo permite que Dios pueda estar en cualquier lugar donde a Él le plazca. Pero eso no quiere decir que en su santidad Dios esté con los mundanos, con la podredumbre, con lo más vil. ¿Ok? Porque Dios es santo. Y la misma palabra nos dice, Él no habita donde habita el pecado. No porque Él no pueda, Él puede. ¿Y cómo lo sabemos que Él puede? Porque nosotros vivíamos en pecado, estábamos muertos en el pecado, ¿sí o no? Y no fue Dios Espíritu Santo quien nos rescató. Entonces, Dios puede, para Él no hay nada imposible. Amén. Pero Él no habita en el pecado. Él no habita en la podredumbre. O sea, debemos entender una cosa con otra, ojo, porque si no, nos podríamos confundir. Nosotros no podemos limitar a Dios, porque Él es ilimitado. Entonces, si nosotros no podemos limitar, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios no habita, Dios es santo y no habita donde habita el pecado, eso no quiere decir que hay una limitación para Dios. Él puede estar en cualquier lugar y Él de allí nos rescata del pecado. Amén. ¿Me están entendiendo, no, hermanos? Amén. Perfecto. Entonces, no podemos escapar de Dios. Él está en todo lugar. Qué importante, ¿no? Qué importante que dice no podemos escapar de Dios. Porque sí, es verdaderamente. Estábamos en lo más vil, en lo más profundo, en la oscuridad, en la muerte, pero de ahí Dios nos rescató de la muerte. Y nos dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Qué importante, ¿no? Isaías 66:1, ¿a quién le toca leer? A Juliano, ¿no? Isaías 66:1. Y Mari lee Salmo 139, 7, 8. Isaías 66:1. ¿Lo tienes? Sim, sim, já. Jeová dijo assim, eu celo és mi trono, e la terra estrado de mis pés. Donde está a casa que me habréis de edificar? E donde é o lugar de mi repouso? Amén. Por ejemplo, te pregunto, ¿este versículo es literal o figurativo? Como assim? É literal? É literal? É literal o quê? Figurativo. É literal, né? ¿Qué piensas, Marisol? No sé, pastor, estoy buscando salmos. O céu é o trono de Deus, não? Ok. Não é figurativo, não? Não sei. Ya, te voy a dejar pensando un ratito. Vamos a preguntarle a Jonathan. Sim, porque minha cabeça já bolou tudo. já não sei o que é figurativo. Muy bien. Jonathan, para ti, Salmo 61, que acaba de leer nuestro hermano. Perdón, Salmo 66:1. ¿Es literal o figurativo, Jonathan? Figurativo. Para Susei.
Para Susi, 66.1, sí. Salmos. Isaías. No, Isaías. El Salmo dijiste. Comen. Isaías 66.1. Se los leo. Jehová dijo así: el Literativo. cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es Literativo. ¿Ah? Literativo. Figurativo. Jonathan y Susei dicen figurativo. Marisol, ¿tú qué dices? Yo pienso que es literal. Literal. Juliano, Eu acho que é literal. ok. Literativo. Hermana Janet, Sí, ¿es literal o figurativo? disculpa, ¿me puedes repetir de nuevo? Sí. Verso de Isaías 66.1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Es un verso literal o figurativo? Bueno, personalmente tengo dos interpretaciones. Decídete por una. Una figurativo en el aspecto de que, o sea, nada lo puede contener, pues, ¿no? A él es, o sea, nadie, ¿no? Él lo ocupa todo, lo habita todo, ¿no? Todo lo llena, ¿no? Por eso podría decir que es figurativo. Pero por otro aspecto, basándome en lo que dice Efesios 2, creo que capítulo 2, que dice que nosotros estamos sentados en lugares de autoridad juntamente con Jesucristo. Entonces, dando a entender que toda autoridad de opresión de las tinieblas está, o sea, nosotros estamos en un lugar alto, ¿no? Como quien decir, en el trono del Señor, ¿no? Sentados juntamente con Jesucristo, por la obra redentora en la cruz, ¿no? Y entonces estamos por encima de cualquier dificultad, de cualquier, ¿cómo se llama? Espíritu de opresión, cualquier género de espíritu inmundo, ¿no? Pero, Amén. bueno, en todo caso podría inclinarme por el tema del estudio que es figurativo, ¿no? Amén, amén. Mira, perfecto. El libro que el versículo que has tocado para decir que nosotros estamos sentados ¿cómo se llama? A la altura de Jesús. Lugares de autoridad, no En lugares de con autoridad, Jesucristo. no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pero para validártelo, sí. O sea, el verso de Efesios, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí, nos define que sí, en nuestro espíritu y en nuestra alma, nosotros estamos sentados, obviamente, en lugares de autoridad porque somos hijos de Dios, definitivamente, ¿no? Ahora, pero volviendo a este punto de aquí, solamente a este verso es figurativo. ¿Por qué es figurativo? Porque lo que tú dijiste al inicio es válido y a Dios nada lo puede contener. Amén. Como Dios nada lo puede contener, cuando decimos acá, el cielo es mi trono, es solo una manera de dar a entender a nuestras mentes humanas una porción de la dimensión de Dios, para que así nosotros podamos ver que Él está en una posición más alta. Y la tierra, estrado de mis pies, no significa que sus pies miden el tamaño del planeta Tierra. No, es figurativo, porque recordemos algo: Dios es espíritu, y todo lo que trate, todos los versos que traten de dimensionar el cuerpo de Dios es figurativo, desde ya. Todo Amén. verso que trate de digamos, hacer medir la mano, ¿no?, de Dios, o el cuerpo de Dios, todo es figurativo. Amén. Juliano. Amén, entendido. Amén, Sí, gracias, Janet. Juliano, ¿te queda Sí. claro o sigues pensando que es real? Não, o que me confundiu que o autor falou que Jeová dijo assim, não? Que fosse uma inspiração de Deus, não? Ajá, claro. Jeová diz assim, que Deus falou, não? Então, para mim é uma coisa... Sí, sí. É Recordemos uma coisa... recordemos, Yu, que muchas veces Dios va a querer hacernos ver
cuál es la magnitud de su gloria, pero eso no quiere decir que Dios nos diga, yo soy así, o estas son mis medidas. ¿Me dejo entender? Sino que Él va a querer expresarse a nosotros para hacernos conocer su dimensión, ¿no? Para que nosotros tengamos una pizca de idea de quién es Él respecto a nosotros. Amén. Pero no quiere decir... Mas uma coisa figurativa, não? Uma coisa figurativa, uma figura, no mais. Un ejemplo, ¿no es cierto? Es figurado. Claro, um exemplo, não? Así es, así es. Tá ¿Ok? bem. Ahora, no siempre Dios cuando habla va a hablar en sentido figurado. Ojo, va a hablar muchas veces literalmente. Amén. Então, Pero para eso nosotros debemos de entender. Então, tudo que... Tudo que se trata de tamanhos de Deus, de o que o Deus faz, é figurativos. En la mayoría de casos, sí. En la mayoría de casos, sí. ¿Cómo nosotros vamos a saber si verdaderamente es figurativo o no? Cuando nosotros comprendamos el contexto del mensaje, el contexto de la escritura. O senhor poderia dar exemplo de uma passagem literal? Claro, un pasaje literal, por ejemplo, es el que Jesús está utilizando sobre el rico y Lázaro. Lázaro, ¿no? Claro, allí, por ejemplo, Jesús está hablando acerca del seno de Abraham, ¿cierto? Y está hablando del Seol o el Hades, ¿cierto? Entonces, recordemos que en ninguna parábola Dios pone nombres. Muchos teólogos cristianos aún cometen el error de considerar que el rico y Lázaro es una parábola y la interpretan como parábola. Y es por eso que cuando llegan a la definición de que es una parábola, todo lo demás, toda la interpretación sale fuera de foco. Amén. Y terminan diciendo que los que mueren están durmiendo y todo lo demás y jalan otros pasajes, pero no. Cuando Jesucristo nos enseña algo que es literal, Él toma nombres. Amén. Él toma nombres. ¿Ok? Entonces, es algo que tú, por ejemplo, puedes darte referencia. Otra cosa, hay algunos versos donde Dios sí dimensiona cosas. Por ejemplo, cuando Dios habló a Moisés en el libro de Levítico y le comenzó a dar las medidas exactas para que hicieran el tabernáculo. Sí, sí. Eso es literal. Eso es literal. ¿No? Amén. ¿No? Porque inclusive para decirle que haga el arca del pacto y los querubines dentro y todo lo demás. Entonces, eso es literal. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo entendemos así? Porque entendemos el contexto. Dios le estaba hablando para que hagan un tabernáculo, ¿cierto? ¿No? Donde él iba a tabernaculizar. Perfecto. Pero aquí, si nosotros entendemos toda la literatura, Isaías utiliza mucho el lenguaje figurativo. Y recuerda, la mayoría de profetas, para querer explicar cómo Dios se siente, cómo Dios está obrando, cómo Dios va a trabajar, comienza a utilizar ejemplos, sentido figurativo. Amén. Hola. Amém, amém. Ah, ya. Sim, estou folheando a Bíblia. Sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Vamos a continuar para poder terminar. ¿Podemos entender a Dios? Sí, Dios no se esconde de su creación en lugares altos o sagrados. Él se reveló a sí mismo en la creación y ha hecho provisión para morar en su creación. Hechos 17, 24, 28. Yo lo leo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros,
porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esto lo está hablando Pablo en el Areópago, y cuando dice porque en él vivimos y nos movemos, él se está refiriendo a los hijos de Dios, no se está refiriendo al mundo, a su creación, a los pecadores y a los santos, no, se está refiriendo a los hijos de Dios, porque en él vivimos y nos movemos. Claro, Dios tiene el control de nosotros, él es el que nos da vida a través del Espíritu Santo, a eso se refiere. Amén. Y acá, al último dice, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, esto Pablo muchas veces en sus disertaciones, como Pablo no era un ignorante de la palabra y tampoco un ignorante de conocimientos, Pablo era un hombre, se podría decir, que ha pasado universidad, que había pasado estudio, era un intelectual el apóstol Pablo, por eso que puede llegar a diferentes lugares. Entonces, cuando Pablo aquí, para captar la atención de los atenienses, de los filósofos, quiere mantenerlos ahí en el vilo, él toma esta frase y dice, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho. O sea, jala a uno de los filósofos que en algún momento habló, porque el linaje suyo somos, ¿no? Y toma ese párrafo. Nosotros no sabemos qué más decía, qué más decía, en qué periódico lo habrá leído de sus tiempos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que era algo muy importante que Pablo lo evocó en ese momento para mantenerlos en el vilo de la disertación que le estaba haciendo. Amén. Luego dice, narración bíblica, Dios tenía comunión con Adán, Génesis 3. Esto es muy interesante. Cuando leemos Génesis 3, vamos a ver a Dios y casi la descripción de Génesis 3 va a ser esa descripción de alguien caminando con alguien, con Adán. Amén. Pero recordemos algo, Dios es espíritu y la única manera que Dios viene a la tierra y toma el cuerpo de hombre es ¿en quién? Jesús. Amén, amén, en Jesucristo, ¿ok? Entonces, cuando Dios aquí comienza a hablar en Génesis 3 con Adán y le muestra todo, entonces nosotros vamos a tener que verlo desde el punto de vista metafórico, amén, como Dios en espíritu estaba cerca de Adán y Eva, y recuerden, estaba cerca. ¿Por qué estaba cerca? Porque Adán y Eva estaban sin pecado. Ahora, otra cosa que nosotros podemos notar en el Antiguo Testamento, en varios versículos, es Dios hablando con Abraham, hablando con otros, con Jacob, pero recordemos algo muy importante, hermanos. Eran ángeles enviados por Dios en representación de Dios. Amén. Esto les tiene que quedar bien grabado, ¿ah? Porque nosotros vamos a pensar que Abraham habló directamente con Dios, pero cuando comenzamos a ver, habla de un ángel. Y entonces, ¿cómo? O sea, Dios se disfrazó de ángel, Dios tomó el cuerpo de ángel. Recuerden, muchas veces en la palabra de Dios vamos a encontrar que los ángeles, ¿qué cosa significa ángel? ¿Alguien lo sabe? ¿Ángel? Bueno, acá lo van a aprender. Mensajero. Y el ángel es mensajero de Dios. Él trae las buenas noticias de Dios. Él habla por Dios cuando Dios no utiliza a los profetas. ¿Me dejo entender? Entonces, muchos ángeles hablaban con el hombre, en este caso con Abraham, y se mostraban como si Dios estuviera hablando. Pero recuerden algo, en la antigüedad, cuando iba un embajador a hablar con un rey, a este embajador se le daban todas las bienvenidas reales, como si fuera el propio rey. ¿Por qué? Porque este embajador venía en representación ¿de quién? Del rey. Y como se trataba al embajador, entonces era que así se iba a tratar al rey, que no estaba presente. ¿Amén? Entonces, eso es algo que nosotros lo vamos a entender a la medida que leamos la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahora nos vamos a dar cuenta de esos detalles. ¿Amén? Bien, hasta aquí terminamos este capítulo.
¿Alguna duda más, hermanos? Aprovechen que estoy de oferta. Bien, si no tienen dudas, vamos a dejarlo allí. Yo les pido que sigan leyendo, busquen versos que les pueda, digamos, llamar a dudas y envíenmelo y díganme, pastor, pero esto dice aquí, y juntos vamos a poder aclarar esos puntos. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Jonathan, Johnny, Sí, todo claro. Pero ya, la parte de Dios que me habías preguntado al inicio, ¿aún te quedó alguna duda, hermano? sí, no, todo claro. Amén. Perfecto. Si tienes alguna duda, por favor, por inbox me la dicen y juntos vamos a seguir resolviéndola. Amén. Ahora, hay mucha información que yo tengo que podría también darles si es que ustedes tienen duda o si quisieran. Amén. Para que puedan seguir leyendo. Bien. Entonces, eso sería, mis queridos hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Hermana Janet, sé que estabas corridita ahí en la mañana. Buenos días allá en Perú, pero gracias por estar con nosotros. Igualmente a cada uno de mis hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Hermana Mari, ¿puede despedirnos, por favor? Ah, hermana Marisol. Está no banho. Ok. Entonces yo lo despido. Amor, ¿quieres despedir? Y mi esposa. Padre Santo, maravilloso Señor, te damos la gloria, la honra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Sí, Señor, Padre, gracias. que hemos podido aprender más de tu palabra, Señor. Sigue, Señor, llenándonos, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestros hermanos, Padre, para que cada día Sí, puedan llegar, Señor, a ese entendimiento, Padre, que es de tu Gracias. palabra, Señor. Gracias. Y poder, Señor, día a día, Señor, buscar tu rostro, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cuídalos, protégelos, guarda en sus trabajos, Señor. Oh bendito Dios, tú sabes, Señor, sus necesidades, Sí, Señor. suple sus necesidades, cuídalos, Padre, y dale la semana de bendición, Padre, y de victoria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén, hermanos, que el Señor me los bendiga, cuídense mucho, amén, ya estamos hablando, y si tienen alguna duda, por favor, revisen de nuevo este estudio en el YouTube, que ahora lo voy a pegar, amén, nos Amén. estamos viendo entonces, bendiciones, chao. Tchau, pai.